Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gusto para empezar de dar la bienvenida al licenciado Marcio Palacios, quien es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto compartir a través de este programa que tiene una gran incidencia, compartir un tema tan importante como es el tema de las ideologías políticas. Muchas gracias, licenciado. Él está a punto de terminar su doctorado en Ciencias Políticas o Sociología de la Universidad de Salamanca. Así que pues tiene también un extenso currículum, el cual no me voy a dirigir porque no llevaríamos todo el programa, pero sí el hecho de la importante función que tiene actualmente en nuestra tricentenaria universidad. Pues me permití invitarlo, licenciado, porque, como se darán ustedes cuenta, el día de hoy no estamos usando corbatas, y les voy a decir por qué en un momento. Lo que sucede es de que en Guatemala prácticamente estamos en una campaña política, la cual no ha terminado desde que empezó el nuevo gobierno, venía desde el anterior, y pues en este momento ya todo el mundo tiene diferentes colores. Entonces, para evitar ponernos la corbata anaranjada, la morada, la azul, la verde o la rosada, estamos aquí porque queremos exactamente hablar de ese tema en una forma muy amplia. ¿No cree usted que ya toda esta campaña política anticipada, cómo la mira, licenciado? Sí, yo creo que Guatemala es un punto de inflexión para abordar este tema desde la ciencia política, porque en ciencia política se habla de pre-campaña, de campaña y de post-campaña electoral. Pero como usted bien lo dice, doctor, en Guatemala hay una continua campaña electoral que inicia hace más de 4 años en función del próximo año, y que yo creo que esto debe ser motivo de análisis y de un análisis muy profundo para desmitificar lo que está pasando en el país. Resulta ser de que es una campaña potencialmente con un corte violento en los próximos meses. Nos preocupa también que es una campaña bastante narcofinanciada, por otro lugar. Yo creo que ese es un elemento muy importante, y aquí aprovechamos de hacer un llamado al Tribunal Supremo Electoral a través de sus nuevos magistrados, porque el Tribunal Supremo Electoral dentro del sistema político es el ente rector que debe sancionar, diríamos, todas aquellas acciones de los partidos políticos que están al margen de lo requerido a nivel de la ley. Ahora pareciera ser un ente pues sin dientes, sin garras o sin fuerza, porque realmente pues siempre dice van a sancionar, de repente sancionan, y para fin práctico los partidos ignoran cualquier sanción, siguen haciendo todo lo que no debe hacerse. Hablamos de las corbatas, ¿vale, licenciado? Así es. Pero también se van a acabar los árboles, porque un árbol lo pintan de verde, sobre verde pintan de rojo, sobre rojo de anaranjado, después de morado. Es decir, pero el Tribunal Supremo Electoral como que realmente no tiene la capacidad de sancionar efectivamente, ¿o sí la tendrá? Yo más bien creo que ha sido una sanción mediática que favorece la acción punitiva de los partidos políticos. Y aquí quisiera tomar el ejemplo de El Salvador. Por favor. Porque El Salvador deja grandes lecciones aprendidas en una coyuntura electoral muy sui generis en El Salvador. Es por primera vez en la historia salvadoreña que un Tribunal Supremo Electoral abre espacios para el voto residencial en 264 municipios. Un Tribunal Supremo Electoral que da el derecho de ejercer la ciudadanía a través del sufragio a los salvadoreños que están fuera del país. Pero un tribunal también con muchas capacidades técnicas y políticas. Y aquí entra la lección aprendida para nuestro Tribunal Supremo Electoral. Porque aquí en este país, doctor, creemos nosotros que es impostergable, importante y fundamentalmente necesaria una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. No es posible seguir con una ley que favorece la impunidad de los partidos políticos y que bloquea de una u otra manera la transparencia en un proceso electoral, como reitero, con una tendencia bastante marcada, porque resulta ser de que son millones de millones
que al final no sabemos exactamente qué cantidad de millones gastan los partidos políticos y que tenemos la duda, por la coyuntura que vivimos, de que esos fondos vienen de poderes fácticos. Y esa duda es una duda generalizada. Totalmente. Porque cuando oímos las cantidades que dicen gastar y que sabemos que es mucho más, pues dice uno realmente de dónde puede salir tanta plata. Pero mire, aquí poniéndola ahora la cosa, el lobo a cuidar las ovejas, pues, ¿cómo es posible que los mismos políticos que son los que tendrían que sancionar esos cambios en esa ley, ellos no van a querer limitarse? ¿Cómo vamos a esperar que el Congreso apruebe algo que los va a dañar? Porque esa nueva ley les pondría límites, restricciones, etcétera. Esos cambios de la ley electoral y de partidos políticos. Esto refleja, diríamos, evidencia, más bien dicho, la crisis al interno del sistema político guatemalteco. Evidencia la crisis de los partidos políticos y evidencia la crisis de la clase política guatemalteca. En tanto en cuanto que esto nos afecta como guatemaltecos, porque todo proyecta que el próximo año va a ser un año donde pocos esquemas se van a romper. Si uno va al área rural, creemos de que ya está preparada una estrategia, sin mencionar ningún partido político específico, para acarrear la gente, por un lado. Por otro lado, el tema del RENAP es importante porque, al igual que El Salvador, se denunció a través de algunos fiscales, ellos decían, habían ya algunas momias haciendo cola votando, es decir, había mucha gente, sin despectivo alguno, de mucha gente de la tercera edad, que ya no tenía el acceso al voto. Sin embargo, hubo inscripciones a través del registro de ciudadanos que permitieron, una acción impune del ejercicio del derecho al voto. Y entonces todo apunta a que se va a ver también una acelerada polarización social, va a haber violencia política en los próximos meses debido a eso, y fundamentalmente nos preocupa como comunidad académica el hecho de que la población esté bastante desinformada, bastante manipulada, en función de que gana las elecciones el que invierte más, gana las elecciones el que mete más propaganda, y yo creo que eso para nuestra sociedad guatemalteca ha sido muy dañino, doctor. Ahora, doctor, ¿podemos nosotros decir que tenemos partidos políticos o que tenemos maquinarias electorales? Yo le pregunto esto porque realmente cuando usted habla de eventuales plataformas, hasta el momento y en toda la historia, casi podríamos decir sin excepción, nunca han habido programas reales, sino que siempre gana el que tiene la mejor canción, el mejor eslogan, el que acarrea más gente en el día decisivo. Pero para caer en el punto específico, ¿usted cree que en Guatemala existen partidos políticos con madurez o son simplemente máquinas electorales? O bien máquinas o bien instrumentos o vehículos para que un X candidato llegue a ocupar un cargo. Sí. ¿Qué piensa usted? Yo me inclino más por lo segundo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en su mayoría carecen de una ideología sólida, no cumplen su función de intermediarios entre la sociedad civil y política, no hacen propuestas desde el partido para resolver la problemática nacional, y son electoreros, es decir, surgen, se configuran, se vitalizan en las coyunturas electorales. Y yo creo que esto es preocupante porque, diríamos, esta máquina electoral sin duda alguna responde a ciertos intereses, y ciertos intereses en este caso de grupos de poder, de élites de poder, y en este caso aplicándolo a Guatemala, de grupos de nueva derecha que están, diríamos, al margen del beneficio social. Y yo subrayo por tercera vez, lo cual nos afecta tremendamente, no solo a Guatemala, sino a El Salvador y a Honduras, de partidos políticos con grandes vínculos con poderes fácticos que no sabemos, diríamos, la dimensionalidad del efecto de esa vinculación. Entonces yo creo que hemos estado afectados en coyunturas pasadas por eso, hay señalamientos de eso, y que esta coyuntura política no va a estar exenta de ese fenómeno del narcofinanciamiento, que puede tener efectos, diríamos, muy nefastos
para el político, para la institucionalidad del Estado, para la misma dinámica del Estado y que nos puede afectar a muchísimos guatemaltecos. Por ejemplo, usted mencionó el caso de El Salvador. En El Salvador vimos una elección sumamente cerrada entre dos partidos políticos que tienen una trayectoria de muchos años atrás. Así es, doctor. El FMLN, Arena, ambos traen mucho del pasado, pues mucha carga de la historia allá, y vimos que estuvo casi 50-50 con una pequeña variación que permitió pues que el Frente ganara. Ahora, ¿podría uno definir ahí dos líneas ideológicas? Así es. ¿Cuáles serían esas, licenciado? Sí. En El Salvador, ¿qué líneas se enfrentaron? Yo creo que fundamentalmente la línea ideológica conceptualizada como izquierda. Acordémonos que después de la Guerra Fría, el tema de la ideología política, incluso algunos hablan del fin de las ideologías, pero la Guerra Fría marca un antes y un después. Y entonces en El Salvador claramente el resultado electoral refleja una polarización no solo social, sino política e ideológica. Y por otro lado, una derecha que diríamos ejerce el poder por 20 años, me refiero al Partido Arena, y que fundamentalmente eso también trae lecciones aprendidas para nosotros, porque nosotros acá, yo me atrevo a decir que en esta coyuntura electoral no va a prevalecer lo ideológico, sino más bien los intereses de clase o de élite en función del acceso al poder. Y fundamentalmente el caso salvadoreño, yo creo que nos arroja algunos datos y alguna información estratégica que tenemos que tomar en cuenta, porque tiene la gran tarea el presidente Salvador Sánchez Serén, diríamos, de convocar a un diálogo nacional que no va a ser fácil. Tiene, diríamos, una declarada oposición que incluso hace un llamamiento a las fuerzas castrenses a salir a la calle, y yo creo que todo eso va a complejizar la dinámica salvadoreña. El caso guatemalteco no es el mismo, porque diríamos aquí los chapines, en buen sentido, hablando a nivel chapín, los chapines ya sabemos de una u otra manera quiénes van a entrar a la arena política, ya sabemos los intereses de los que van a entrar a la arena política, y fundamentalmente nos preocupa el tema del liderazgo. El tema del liderazgo porque ya las elecciones en Costa Rica también lo demostraron. Claro. Es importante, vital y necesario un nuevo liderazgo. Pero el nuevo liderazgo no se remite a que el rostro de los líderes sea jóvenes, por favor. Sino que el nuevo liderazgo en Costa Rica denota un nuevo liderazgo con un perfil académico, científico. En El Salvador, un tipo de más de 60 años, pero con diríamos, un vínculo a nivel de izquierda definido. Y entonces la pregunta es, aquí en Guatemala, ¿cómo se está configurando y trabajando esos nuevos liderazgos para que podamos nosotros desde aquí de Guatemala configurar un Estado con otro rostro, con otra cara? Y yo creo que el tema es, y ahí un llamado a la población guatemalteca a que no tengamos miedo. Yo creo que el recurso del miedo nos ha hecho mucho daño aquí en este país, doctor. Un recurso del miedo que diríamos se configura en el marco del conflicto armado, un recurso del miedo que ahora se configura nuevamente con la dinámica de la narcoactividad y el crimen organizado, y que es determinante porque es una región al igual que El Salvador y Honduras, y yo creo que ese va a ser el gran reto de las nuevas autoridades. El combate a la pobreza, el tema de la ingobernabilidad, el tema de conflictividad agraria, el tema del combate al crimen organizado. Yo creo que esto es común a El Salvador y Honduras, y ahí vamos a ver nosotros la dinámica, porque es claro, en Honduras hay una tendencia a la derechización del poder después del golpe de Estado. En Guatemala ahora actualmente tenemos un gobierno de derecha, el gobierno de El Salvador es de izquierda, y entonces yo creo que el tema de la ideología política es un tema muy importante. Ahora, por ejemplo, licenciado, digamos que en Guatemala ya tenemos una serie de posibles candidatos, ya se han identificado los que más van a estar, pero yo no sé si usted o ustedes que nos están viendo han escuchado una parte programática, han escuchado una base ideológica, o lo que escuchamos nosotros es pues quién luce mejor, quién da una oferta
sea posible o no, que sea verdaderamente creíble, que sea sustentable, porque hasta el momento todo el mundo ofrece el oro y el moro, ¿verdad? Aquel famoso chiste del que llega a ofrecer hacer un puente y le dicen, pero es que aquí no hay río, también se los hago. Es decir, yo a lo que voy realmente es al punto de decir, ¿usted cree verdaderamente que alguna propuesta en Guatemala es claramente ideológica o claramente definida en este momento? Ese es un déficit de los partidos políticos. Y yo quisiera acotar aquí lo siguiente. Es una coyuntura electoral que ha sido prolongada, constante, con muchos millones, pero que no han sido capaces, y yo quisiera aprovechar también este espacio suyo, doctor, para hacer un llamado a la clase política de los partidos políticos, para que vengan y que socialicen sus programas de gobierno. ¿Por qué? Porque un programa de gobierno, a nuestro modo de ver, debería tener 3 o 4 elementos básicos que la población sepa. El primer elemento es, diríamos, una praxis política que garantice un cambio estructural. Es decir, lo político en un programa de gobierno es fundamental. Otro elemento es una propuesta técnica viable para asumir la problemática nacional. Ahí entra la pobreza, el agua, la tierra. Es decir, no es solo un componente político, sino también técnico. Y fundamentalmente lo que esperaríamos de los partidos políticos, el rescate de la ética. Es decir, yo creo que este es una variable fundamental y sobre todo programas que estén basados en propuestas científicas. Yo creo que ese es el gran desafío de los partidos políticos. Ya hace muchos siglos que carecemos de ese elemento. Va a entrar al tema de la campaña final, van a entrar el tema de los debates presidenciales, pero aprovechando este espacio, creemos que también a través de estos programas, de estos espacios que se abren en los medios de difusión masiva, es importante invitar a nuestros políticos, a la clase política, a los que quieren accesar al poder a través de los partidos políticos, para que socialicen sus programas, porque creemos de que no solo carecen de ideología, sino carecen de elementos políticos, técnicos, éticos y científicos para dar soluciones a la conflictividad. Y esa es nuestro esfuerzo acá en este programa, licenciado, porque nosotros los ciudadanos, pues obviamente tenemos que llegar a votar, de repente prevalece el miedo, como usted dice, el miedo por esto, lo otro, y entonces eso hay que evitarlo. Pero también el ciudadano debe tener la formación suficiente para saber qué es lo que quiere que se le diga, y no contentarse con lo que se le ofrece, sino que se le diga. Licenciado, uno de los propósitos de este programa esta noche es que usted nos pudiera dar una definición de qué es una ideología. ¿Cómo puede el votante guatemalteco, chapín, como usted bien lo dice, irse por esta o por otra propuesta? En El Salvador veíamos 2 posiciones muy claras, digamos. En Costa Rica también se dio ese mismo fenómeno. Pero en Guatemala, ¿cómo se define una ideología? ¿Cuáles son, pues, la definición textual, la definición de qué principios, qué valores cada una de estas tiene? Yo creo que esta es una pregunta fundamental en torno a una coyuntura electoral que se nos aproxima. Y yo me voy a atrever a abordar el tema de la ideología política desde las ciencias sociales. Por favor. Que es, diríamos, el marco teórico conceptual de donde podemos sustentar lo que es una ideología política. Y la ideología política se sustenta en una idea política. Y de la idea, tanto de la idea política y de la ideología política, deviene la dinámica de un sistema político y de una vida política. Y entonces la ideología política es, diríamos, más que una forma de pensar, una forma de creer. Eso implica tener algunos valores y fundamentalmente me lleva a adoptar algún tipo de comportamiento y de acción política. Y entonces por eso es para darle contenido a esa idea de que se habla de que en los partidos políticos deberían de prevalecer las ideologías políticas. Lo lamentable, doctor, es de que los partidos políticos, hay partidos políticos, yo me atrevo a decir, sin ideología política, y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque esos partidos, como son electoreros, como son financiados desde los poderes fácticos, carecen de ese elemento que es fundamental. Y de cara a estas próximas elecciones, diríamos, ¿cuáles podrían ser o deberían de ser las ideologías políticas que deben de prevalecer? Por un lado, vemos una ideología política
con tendencia a la derecha, en este caso que favorece al sistema neoliberal, un sistema neoliberal diríamos que es una forma de pensamiento, pero es una ideología política. Y por otro lado también vemos una tendencia, yo no diría a la izquierda, sino más enfocado a lo social, con comillas. Entonces, la pregunta es, ¿será que estos partidos políticos, que no me atrevo todavía a enumerar, tienen una ideología política en función de que la población como tal adopte creencias, adopte valores, adopte comportamientos y adopte acciones políticas en función de un cambio social? Esa sería la gran pregunta. Entonces, la respuesta es, eso hay que construirlo, doctor, porque vivimos en una masa social guatemalteca de 15 millones y esa masa social está bastante determinada, diría Marx, o condicionada, diría Mannheim, en función de que no tiene la posibilidad de tener un acceso a una información objetiva que le permita y que le garantice, diríamos, hacer una opción política a través del sufragio en función de un cambio. Entonces, aquí hay mucho que trabajar, mucho que hacer. ¿Qué debería el ciudadano preguntarle a este político que llega pues el domingo allá al pueblo, desecha el discurso y ofrece de todo? ¿Qué debería preguntarle? Mire, a ver, ¿qué me está diciendo usted? ¿De qué me está hablando? ¿Cuál es su ideología? ¿Qué debería preguntar el ciudadano? Sí, yo creo que el ciudadano debería de preguntar fundamentalmente por la propuesta y el plan de gobierno, que muchas veces eso se esconde detrás de un discurso populista que no llega a lo sustantivo de lo que tiene que ser el programa de gobierno. Generalmente aquí el programa de gobierno se hace de espaldas al pueblo. Generalmente el programa de gobierno es conocido por la élite del partido, ¿sí? Y esa información que diríamos va en función de la sociedad no se conoce. Entonces yo creo que fundamentalmente aquí deberíamos de darle vuelta al esquema, generar una ciudadanía que exija no solo sus derechos y el espacio de ejercer su ciudadanía, sino más bien que exija a los candidatos la puesta en blanco y negro de lo operativo en su espacio geopolítico, de la puesta en marcha de su plan de gobierno. Ahí todavía no llegamos, pero aquí hay factores estructurales que nos justifican también el por qué eso no existe. Claro, y hablamos de la ideología, porque obviamente hay candidatos que ofrecen lo que sea, pero cuando llegan al poder, como no tienen una ideología clara y bien definida, pues van a hacer lo que haya que hacer respondiendo a la necesidad, que lo que no es real, porque entonces no hay una guía, no hay un camino hacia dónde queramos llegar. Usted bien mencionaba que pronto van a empezar los foros, ¿no? Y vamos a ver de nuevo a muchos candidatos contestando la misma pregunta, en una forma pues que al final no llega absolutamente nada. Yo creo que el mensaje que dice el licenciado es fundamental. Los ciudadanos tenemos que ver qué es exactamente lo que le queremos preguntar al candidato, ver cómo va a sustentar sus ofertas, ver que sean reales, porque alguien puede decir, mire, yo ofrezco tal ventaja, pero ¿y cómo la va a hacer? ¿Hay dinero para financiarla? ¿De dónde va a captar esos fondos? ¿Cómo va a llegar a ejecutarlo? Porque si no, de otra manera vamos a estar repitiéndonos y repitiéndonos la misma secuencia que ya sabemos que viene y que se prolonga, licenciado. Yo creo que a este respecto hay algunos elementos que hay que resaltar, doctor, y que cabe la importancia de hacerlo. En primer lugar, yo creo que es imprescindible por pertenecer a una parte geopolítica muy vulnerable, como es Guatemala, que en los futuros planes de gobierno a través de su presentación de los partidos políticos existan algunos elementos fundamentales. Y uno de esos elementos es, diríamos, el real combate a la pobreza. Es decir, yo creo que la población quiere escuchar cómo le va a entrar el gobierno a esa transformación estructural que llora sangre. Segundo elemento, yo creo que el tema del narcotráfico nos afecta como región, porque eso lo vemos a finales del siglo pasado y lo vivimos cotidianamente, y también ahí vemos una reconfiguración del fenómeno y sobre todo el fenómeno del medio ambiente y la naturaleza. Yo creo que no ha habido la capacidad de ningún gobierno en los últimos años, y lo digo con toda franqueza,
de presentar una propuesta en función de prever y de asumir todo esto que tiene que ver con los desastres naturales, porque aquí van a haber inundaciones, aquí van a haber cambios tremendos por el tema del calentamiento global, y yo creo que eso tiene que ser prioridad. Eso ha sido prioridad en algunos partidos verdes, pero yo no le veo, diríamos, una propuesta concreta a partir de Guatemala, y eso es un elemento al cual en los próximos años ya estamos sobre esa dinámica que nos afecta dramáticamente. Por eso le comentaba, ¿va? De que realmente tiene que haber un escrutinio real a conciencia y razonado de lo que presentan los candidatos, porque también hemos visto que presentan libros, ¿va? Alguien decía que borraban las guías telefónicas, ¿no? Decían, aquí va mi programa. Pero yo puedo hablar de los 1000 cambios que quiero hacer en favor del ambiente, pero ¿cómo los sustento realmente? ¿Cómo los voy a hacer una realidad? Gran diferencia entre lo teórico y lo que verdaderamente debería de ser. Y yo creo que esa es la capacidad fundamental que tenemos que tener los guatemaltecos, de ya no seguir comprando los mismos espejitos ni aceptándolos, porque desde la época de la conquista seguimos exactamente igual. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ir cambiando. ¿Cuál sería digamos, acercándose ya a las elecciones, cuál sería el mejor consejo que usted quisiera darle a la ciudadanía, licenciado? Sí, yo creo que el mejor consejo es, tenemos que participar. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de participar. Y la mejor forma de participar no es solo ejercer el derecho al sufragio y depositar el voto independientemente, sino tenemos que participar. Yo creo que el apellido de la participación, doctor, después del año 96, cuando se firman los acuerdos de paz, es un llamado a la población a que participemos en la toma de decisiones. Yo creo que es urgente que la población vaya ocupando espacios políticos de toma de decisiones, y esto también tiene que ser un proceso gradual, pero que también tiene que ser un proceso importante. Y sobre todo a las mujeres, una invitación a la mujer. Yo creo que han habido grandes lecciones aprendidas, hay grandes valores desde las mujeres guatemaltecas, y es, diríamos, un reto la participación también de la mujer dentro de este cambio, dentro de este sistema que se nos aproxima. Pues muchas gracias, licenciado. Nosotros realmente, como le decía al principio, el objetivo de nuestro programa es tratar de aportar, de hacer una acción positiva verdaderamente para que logremos salir de este atraso político que tenemos, pues partidos que verdaderamente no cumplen la función, como usted lo decía. Hoy iniciamos una serie de programas, porque pues con la invitación al licenciado Palacios hoy, lo que queríamos era definir qué es una ideología, que ustedes tuvieran un punto de vista científico de qué es lo que estamos hablando. A partir de esta noche en los siguientes programas queremos invitar a los señores candidatos o aquellos que están pensando en presentarse a cargos de elección para que nos definan qué es la ideología que ellos presentan, cuál es su propuesta, pero fundamentada en principios. Así que hoy nos vamos a tener que ir, licenciado. Le agradecemos muchísimo. Vamos a invitarlo en la secuencia de estos programas para que vayamos analizándolo. Y a ustedes que nos han acompañado esta noche, los invitamos a que a la siguiente nos estén acá para que veamos cómo estos candidatos nos dicen qué piensan por Guatemala, cómo lo sustentan y cómo lo van a hacer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias.